Buenas noches, jugones. Soy Albert Pedredol. Hoy en el Chiringuito Educativo repasamos las grandes jugadas de la historia del sistema educativo en España. Y para ello tengo una crack a la profesora María Sala. Gracias, Pedrerol. Empezamos con las alineaciones de las grandes normativas. Vamos a analizar sus tácticas, sus cambios de juego y los goles que marcaron en la educación española. Vamos al lío. Empezamos con la Ley General de Educación, la LGE de 1970, el primer gran cambio de la educación en España. Introdujo la educación general básica, EGB, gratuita y obligatoria hasta los 14 años, y el bachillerato unificado y polivalente, BUP. Fue el primer intento serio de un sistema educativo inclusivo y universal. Para que el público entienda el concepto, dicen que es como el Mundial del 70 en México, ¿no? Exacto, Albert. La LG fue revolucionaria, pero le faltaba algo, atención a la diversidad. Fue como el Brasil de Pelé en el Mundial del 70. Brillante, pero necesitaba algunos ajustes. Pregunta de reflexión. ¿Por qué en España se cambian tanto las leyes educativas? ¿Afectan realmente la calidad educativa o son como fichajes mal planificados como Dembélé o Coutinho? Cambiar tantas leyes refleja más los cambios políticos que una verdadera necesidad educativa. Es como cuando un equipo ficha a un entrenador tras otro. Los jugadores no se adaptan y el juego pues pierde consistencia. María, después del Mundial del 70 llegamos a los años 80, una época de cambios igual que Butragueño. Debutó revolucionando el fútbol español, la educación también tuvo su propia quinta del buitre con la LODE, ¿verdad? Exacto, Pedrerol. En 1985 llega la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, que regula los conciertos educativos entre lo público y lo privado, también fomenta la participación de las familias en la educación. Es como cuando Butragueño irrumpió en el Madrid, cambió la estructura del equipo, pero le dio un impulso decisivo. Pregunta relacional. ¿Cómo se conecta la participación de las familias en la LODE con la equidad de la LOE en 2006 y la LOMLOE 2020? Buena pregunta, Pedrerol. La LODE sentó las bases de la participación familiar, un principio que la Ley Orgánica de Educación, la LOE de 2006, consolidó al reforzar la equidad y que la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE de 2020, mantiene, asegurándose de que las diferencias económicas no sean una barrera. ¡Wow! Si los años 80 fueron la era del butragueño, los 90 fueron la de Cruyff y su Dream Team. Igual que el Barça revolucionó el fútbol con el toque y la estrategia, llegó la LOCSE para cambiar todo en educación. Sí, al ver la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOCSE de 1990, da un giro ofensivo, amplía la educación obligatoria hasta los 16 años, divide la EGB en primaria y ESO y por primera vez introduce la figura del orientador educativo. Es como fue el Dream Team de Cruyff: inclusividad, juego en equipo y transversalidad. Tengo una pregunta relacional. ¿Cómo evoluciona la atención a la diversidad desde la LOCSE de 1990 hasta la actual LOMLOE de 2020? Aunque los nombres cambian, el concepto parece ser el mismo, ¿no? Es cierto, Albert, la LOCSE fue pionera con programas como diversificación curricular y la LOMLOE retoma esa área bajo la figura del alumnado con necesidades específicas. El objetivo siempre ha sido el mismo: adaptar el sistema a las necesidades individuales. Después del Dream Team de los 90 llegó el siglo XXI, con una España que empezaba a soñar en grande. En 2006, igual que los primeros éxitos de la selección española, la LOE apostó por la cantidad y la calidad. Fue como una Champions más moderna, ¿verdad? Así es, Albert. La Ley Orgánica de Educación, LOE de 2006, priorizó la calidad y la equidad, introdujo competencias básicas y adaptó el currículum a las directrices europeas. Fue un esfuerzo tan ambicioso como España en el Mundial de 2010, apostando por un juego bonito y efectivo que le llevó a la victoria. Pregunta de comprensión. ¿Cuáles son los cambios clave entre la LOE 2006 y la LOMLOE 2020? Por ejemplo, valores cívicos frente a educación a la ciudadanía. La LOMLOE recupera valores éticos, elimina estándares de aprendizaje de la LOMCE de 2013 y refuerza la equidad. Sería como volver a jugar al toque después de una etapa centrada en las estadísticas. Seguimos. Después del Mundial de 2010 llegó Mourinho al Madrid. Al igual que Mourinho divide opiniones, la LOMCE 2013 también lo hizo, ¿no? Exacto, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE de 2013, conocida como Ley Wert, buscaba un sistema más competitivo, introdujo estándares de aprendizaje y reválidas externas. Fue como Mourinho en el Madrid, enfocado en los resultados y muy conservador. Entonces, después de Mourinho, llegó el VAR para intentar arreglar los errores en el fútbol. Igual que el VAR cambió las reglas, la ley CELA busca corregir aquellos fallos de la Ley Wert. Correcto, Albert. Finalmente llegamos a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE, en 2020, también conocida como Ley CELA. Elimina la reválida, refuerza la equidad, introduce competencias clave como digitalización, sostenibilidad y da un paso más allá al abordar de manera explícita la inclusividad en la educación. Es decir, la LOMLOE busca no dejar a ningún estudiante en el banquillo. Pregunta de comprensión, María. ¿Cómo ha evolucionado la figura del orientador educativo desde la LOCSE hasta la LICELA, como Carlo Ancelotti, para orientar a sus jugadores más conflictivos? La LOCSE de 1990 introdujo al orientador y la Ley CELA refuerza su papel con itinerarios personalizados esenciales para garantizar la inclusión. Es como pasar de ser un jugador prometedor a un capitán consolidado. Profe, he leído que la falta de recursos es uno de los mayores problemas en esta ley. ¿Qué impacto tiene eso en su aplicación? Muy cierto, Albert. Aunque la LOMLOE tiene intenciones inclusivas, su implementación enfrenta un reto clave.
la falta de recursos en los centros educativos. Esto afecta especialmente la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Esto me recuerda al Barça de Xavi, que aunque tiene grandes ideas y un estilo claro, muchas veces estuvo limitado por la falta de recursos económicos para fichajes. Si no puedes tener los jugadores adecuados a tu equipo, tus ideas se quedan en medio camino, ¿verdad? Sí, Albert, lo mismo pasa con la LOMLOE. Sin recursos suficientes es como jugar sin refuerzos en la defensa. Puedes tener una táctica brillante, pero si no tienes las herramientas no puedes convertir tus ideas en victorias. Por último, María, una pregunta de aplicación. ¿Qué hacer con un alumno con dislexia en formación profesional básica? ¿Cómo puede ayudar a LOMLOE? La LOMLOE refuerza la atención de las necesidades básicas. En este caso, lo primero sería identificar las barreras de aprendizaje, adaptar los materiales y usar herramientas digitales. Asimismo, es clave el trabajo conjunto entre orientadores y docentes. Muchas gracias, María, por esta información y estas lecciones magistrales. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.